Vimos en la lección anterior que los orígenes de la Navidad se remontan al siglo III antes de Cristo y que era una celebración mucho más secular que de cualquier otro sentido. Pero, sin embargo, con la conversión de Constantino al cristianismo en el siglo IV después de Jesucristo, y también con el paganismo propio de los romanos de aquel tiempo, la Navidad, haciendo un sincretismo religioso entre el paganismo de aquel tiempo con el catolicismo que también se estaba desarrollando, comenzó a adquirir o a tomar una dimensión mucho más religiosa o litúrgica. Sin embargo, debemos reconocer que en un principio la Navidad tuvo un sentido más humilde y campesino que de cualquier otra manera. Es en el siglo VIII de nuestra era que la Navidad adquiere un sentido más religioso y toda la pompa con la cual hoy podemos reconocerla desde el punto de vista litúrgico. La tradición se fue extendiendo con el pasar de los siglos hasta convertirse en una tradición netamente secular, razón por la cual el catolicismo, sobre todo a partir del siglo XI y XII, quiso darle una mayor trascendencia o una nueva perspectiva. Para el siglo XIII de nuestra era, la Navidad había adquirido dos connotaciones muy diferentes o muy distintas. Por un lado, se podía reconocer en la Navidad a la celebración religiosa caracterizada por muchos simbolismos y alegorías. Pero por otro lado también se hallaba la celebración netamente secular caracterizada por los excesos y desenfreno de todo tipo. En el siglo XI ya eran bastante conocidos los himnos propios de las celebraciones religiosas católicas, himnos que por supuesto eran entonados por los monjes y sobre todo en lengua latina. Sin embargo, para poder asociar dichos himnos en el contexto de la Navidad, se quiso cantar en lenguas más vernáculas. De esa manera las personas podían entender aquello que se estaba cantando. Y fue por esto que después de las celebraciones litúrgicas comenzaron estas personas, al entender lo que estaban diciendo los monjes, sobre todo en los himnos, a llevarlas a sus hogares, a cantarlas en sus propias casas. Y es allí donde surgen los tradicionales villancicos. Además de lo anterior, en el siglo XIII después de Cristo, el sacerdote Francisco de Asís introduce una representación en vivo del pesebre de Belén, cosa que causa un enorme impacto, sobre todo en los asistentes de la celebración llevada a cabo en la ciudad de Grecio, en Italia, lo cual es reconocido posteriormente por el Papa y que da origen, al final de cuentas, de lo que hoy comúnmente conocemos con el nombre del pesebre de Belén. Pero para darle una mayor trascendencia a la celebración religiosa de la Navidad, se quiso involucrar en ella a la realeza, a los terratenientes y a las altas esferas sociales, políticas y económicas de aquel momento a la celebración litúrgica de la Navidad, para con ello generar en el resto del pueblo dicha connotación religiosa y de fastuosidad. No obstante, y a pesar de todas aquellas medidas, la Navidad secular siguió manteniendo su vigencia. De hecho, llegó a degradarse hasta convertirse en una celebración de carácter libertino desde un punto de vista espiritual. Para el siglo XVII,
La Navidad era considerada una celebración de contexto claramente carnal, donde se podían reconocer las borracheras y la gula como sus puntos predominantes. Y es por ello que durante la época de la Reforma, varios países, sobre todo Inglaterra, deciden finalmente prohibirla por dos razones fundamentales o básicas. En primer lugar, porque no existía soporte bíblico o doctrinal para poder celebrarla. Pero por otro lado, como hemos dicho a lo largo de la presentación, porque la secularización de la Navidad había llevado a muchos de los habitantes de aquel tiempo a hacer de ella una celebración de excesos y de prácticas muy libertinas. El colonialismo del Nuevo Mundo trajo consigo todas aquellas ideas y todo aquello de lo que hemos estado hablando. Pero, sin embargo, así como llegaron los ingleses y los puritanos a las 13 colonias y sobre todo a Massachusetts en América del Norte, también juntamente con ellos vinieron otros pueblos que trajeron consigo sus costumbres y sus prácticas, entre ellas la Navidad. A partir de allí surge un nuevo concepto de la Navidad y es el comercial o el asociado al consumismo tan popular en nuestros días. Pero esto mismo será materia de nuestra próxima lección. Les invito para que a lo largo de esta presentación podamos descubrir entonces la verdadera historia de la Navidad y en la próxima lección podamos desarrollar el tema de la comercialización de esta celebración tan popular en nuestro mundo. Sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús y les agradezco su amable atención. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.